Ya están aquí los premios del Club Mundial de Emprendedores, tu club para emprender. Te invito a que votes en las nominaciones 2025, aquí en Radio Global Coach and PNL. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estéis escuchando. Hoy es un nuevo programa del Club Mundial de Emprendedores para las nuevas nominaciones de este año, de los nuevos premiados o los nuevos nominados, en este caso, del Club Mundial, de las nominaciones de los... Empiezo. Tendrás que eliminarlo, Niza. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el nuevo programa de las nominaciones de este año del Club Mundial de Emprendedores 2025. Esta nueva nominación os vamos a presentar al magistrado Carlos Ordacio Álvarez. Bienvenido. Bienvenido, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, Maribel. Muchas gracias por esta deferencia y este detalle de poder compartir, de poder estar juntos. La verdad que muy contento, muy feliz de esta nominación y sobre todo de esta posibilidad de poder poner en palabra, unir tantos kilómetros de distancia y a tantos que estarán compartiendo este espacio. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, simplemente de entrada decirte que con estar nominado ya eres todo una referente y ya eres todo un ganador, porque se busca a los mejores emprendedores a nivel internacional. Entonces, ahora simplemente la votación es para que haya un reconocimiento y se divulgue y os voten. Pero todos los nominados sois grandes ganadores. Pero para quien no te conozca, ¿quién es Carlos Ábalos? Una gran pregunta que pide una respuesta. Vamos a tratar de ser lo más sintéticos posible porque especialmente se nos complica la respuesta lo que hace muchos años que somos jóvenes, como me gusta decir a mí, ¿no? Y ha pasado tanta agua bajo el puente y hemos vivido tantas cosas. La verdad que a mí me gusta definirme también desde mi experticia, ¿no? Como un aprendiz, una persona que a lo largo del tiempo ha ido encontrándose con grandes maestros, con hermosos equipos, con situaciones maravillosas de aprendizaje y que fui aprovechando esos procesos, pero que simplemente soy un aprendiz. Me gusta mucho el situarme desde ese lugar y de hecho siempre estoy en situación de aprendizaje, siempre en situación de estudio porque es el lugar donde me siento cómodo, el de nutrirme y también empezar a compartir y dar desde lo que cada uno va cosechando. Soy esposo de Valeria, papá de Joaquín, Felipe y María Sol, que es lo que me define más profundamente, y un emprendedor porque a lo largo de toda mi vida he intentado abrir caminos nuevos. De hecho, empecé a hablar de inteligencia emocional, que en el mundo tiene muy pocos años, apenas 30 años. Empecé a hablar hace 20 años atrás, así que imagínense lo que significó empezar a hablar en Argentina, en el interior del país, en el interior del país. Empezar a hablar de estas cuestiones fue realmente un desafío muy grande gracias a estos mentores que fui teniendo y gracias a las puertas que se fueron abriendo, empecé a hacer camino en eso también, ¿no? Pero mi emprendedurismo surgió desde la iniciativa de todo esto que había recibido en un momento, empezar a sentir hasta en el cuerpo el deseo de brindarlo, el deseo de darlo, el deseo de compartirlo. Yo no me podía quedar con esa riqueza y todo lo que había aprendido y que sabía que daba sentido y que prevenía un montón de cuestiones en lo intrapersonal, en lo interpersonal, y por eso fue el mundo de la inteligencia emocional, ¿no? Pero si vos me dijeras en una frase muy breve, querida Maribel, ¿quién es Carlos Ábalos? Un aprendiz, un discípulo
una persona que va a lo largo del camino tratando de entender, también diseñando esos procesos y también corrigiendo la marcha a medida que se va avanzando. Bueno, creo que eso es lo más importante en la vida, ir avanzando y adaptando las cosas. ¿Qué relación hay entre el emprendurismo y la inteligencia emocional? Bueno, realmente es muy importante la relación, porque no se puede emprender si uno no ha desarrollado las competencias que tienen que ver con la inteligencia emocional, el autoconocimiento, la autogestión emocional, la automotivación, tan importante, tan fundamental en el mundo del emprendedurismo, donde nosotros mismos tenemos que empezar a ser nuestros propios motivadores, empezar a buscar esa llamita. En el coaching tenemos un libro clásico, básico de los primeros, que se llama El arte de soplar las brasas. Y a veces el emprendedor tiene que hacer eso, tiene que soplar esas brasas para que la llama vuelva a encender, para volver a asumir con entusiasmo, para aprender de los errores. Yo soy seguidor y también he ido haciendo experiencia en mi país sobre el camino que fue dejando Maxwell, que es un referente en liderazgo mundial, y yo lo empecé a seguir porque, y de hecho he hecho diplomados desde su escuela, porque me encontré con un título de un libro que a mí me abrió el corazón, me abrió los ojos. El título del libro, imagínense el contenido, es A veces se gana, a veces se aprende, de John Maxwell. El que aprende no pierde. Entonces en el emprendedurismo hay mucho de aprendizaje, mucho de volver a mirar, de volver a emprender, a buscar otros caminos, a ver de qué manera, cuáles son las alianzas, cuáles son las redes que tenemos que tejer. Por eso, además de las competencias intrapersonales de la inteligencia emocional, son también importantes las interpersonales, como son las habilidades sociales y el desarrollo de la empatía. Cuando hablamos de empatía, y yo en cada foro que tengo la oportunidad como conferencista internacional también de poder decir una palabra, siempre digo, hemos entendido tan mal esto de la empatía. Nos han dicho durante muchos años que ser empático era ponernos en el lugar del otro, cuando eso francamente es imposible. Nadie, ni aún con los que más amamos, nos podemos poner en el lugar del otro. Sí podemos entender cuál es el lugar del otro, que es la empatía cognoscitiva, y sí podemos tratar de que el otro pueda salir adelante junto con nosotros, ir caminando con el otro, que es el compromiso empático. Entonces, en el emprendedurismo, en la empatía cognoscitiva y el compromiso empático, primero con uno, este ejercicio profundo, permanente de compasión, de aprender que el camino es eso, que cuando estamos en esta ley de la escalera, cuando estamos en el primer peldaño de nuestro emprendedurismo, ya estamos en la escalera, que siempre nos falta, que siempre hay más por subir, que nadie crece solo, que nadie se salva solo, que no hay ninguna posibilidad de crecimiento que sea en soledad. De hecho, nosotros, querida Maribel, mira, muchas veces lo decimos y lo hemos hablado seguramente muchas veces, ¿no? Nosotros nacemos, aún en condiciones de laboratorio, si queremos, del concurso de 2 personas. Ya el nacimiento nuestro es concurso de personas. Todo el desarrollo que tenemos en la vida es concurso de personas. Nadie crece solo. Pero aprendiendo de este proceso, sabiendo en esta también ley del entorno, tratar de rodearnos de personas que tengan esa misma mirada. Hay un autor uruguayo que a mí me encanta, que es Galeano, y bueno, cerquita también, país vecino, que ya falleció, y él decía, ¿qué significa esto de las utopías, de esto que buscamos, de buscar el sueño, la realización del sueño? Y dice, más o menos, es como ir caminando hacia el horizonte. Cuando uno camina hacia el horizonte, pareciera que el horizonte se alejara un poquito más. Seguimos caminando y el horizonte parece que se aleja aún más.
caminamos un poquito más y parece que se aleja un poco más. Entonces él decía con su interlocutor, que le decía, entonces, ¿para qué sirve ir hacia el horizonte? Y él le respondía, para eso, para caminar. El emprendedurismo es caminar, ¿no? En mi vida, en mi experiencia, siempre en todas las organizaciones, inclusive que he estado, me he desarrollado muchos años y permanezco en organizaciones educativas, pero después con el desarrollo de la filosofía, de la inteligencia emocional, del coaching de vida, de corporativo, de PNL, de tantos caminos que se fueron abriendo a lo largo del proceso, pertenezco a distintas organizaciones, inclusive internacionales, mundiales. Y soy de hecho director de formaciones de una de ellas que tiene sede en Francia. Y cuando nosotros miramos esas organizaciones decimos, ¿para qué sirve todo eso? Para unir a otros en racimo, no en competencia, caminando juntos hacia el mejor lugar que podamos llegar. El emprendedurismo tiene que ver con eso. No es una búsqueda individual, una búsqueda en soledad. Tiene que ver una búsqueda con otros, donde yo asumo este compromiso, este diseño, este proyecto, este proceso, que en mi caso mi herramienta fue la palabra, fue el encuentro, fue el diálogo, fue el ayudar a hacer equipo, a generar las destrezas y diseñar esas herramientas que a veces necesitamos para poder vivir, pero también ir aprendiendo. En esto todos enseñamos y todos aprendemos. Eso me parece muy importante, ese vínculo, ese puente que hay entre el emprendedurismo y el desarrollo de la inteligencia emocional, porque hay una muy buena noticia. La buena noticia es que el estudio nos puede ayudar a cortar caminos, pero no necesitamos estudio. Basta con escuchar el propio corazón, mirarse un poquito en el espejo, descubrir eso, conocernos a nosotros y empezar a darme cuenta de que el otro hace lo mejor que puede con los recursos que tiene. Entonces, ahí esto es universal, es abierto, todos podemos ser emprendedores en ese sentido, ¿no? Ahí estás diciendo algo muy importante porque estás lanzando un mensaje muy positivo porque todo el mundo puede emprender. Pero te consideras un emprendedor, entonces, que estás en contacto, en constante evolución. Sí, seguro, y aprendizaje permanente. En el mundo de la inteligencia emocional y en el mundo del emprendedurismo, muchas veces es más importante lo que desaprendemos que lo que aprendemos. Hay ciertas cuestiones que se nos van pegando en el camino, ciertos vicios, ciertos errores, ciertas miradas, ciertos sesgos en nuestras miradas que cada tanto tenemos que empezar. Mira, yo rápidamente no quiero demorar mucho tiempo, pero a mí siempre me hace mucho sentido una historia de dos mujeres que empezaron a compartir un té una tarde en la casa y la dueña de casa le decía a la que la visitaba que la vecina de enfrente, de enfrente de su casa, era una mujer muy dejada en su aspecto personal, en la limpieza de su casa, la limpieza de los hijos, que hasta tendía en la soga, en el cordel que decimos nosotros, donde tendía la soga, la ropa para que se secara, la ropa sucia, y que era sucia, y volvía continuamente en ese compartir con esta mujer a criticar a la vecina de enfrente y a decir la suciedad que tenía. La chica que había ido a tomar ese té con ella, en un momento también se acerca a observar. Y dice, la señora de enfrente tiene la casa recién pintada, las veredas están espectaculares, la ropa está limpísima, los chicos están brillantes. Lo que están sucios son los vidrios de tu ventana. Muchas veces en el emprendedurismo es eso, es como los que usamos anteojos, los que usamos gafas, que cada tanto tengo que cambiar las gafas, no tengo que limpiarlas, no veo porque están sucias. Cada tanto tenemos que limpiar vidrio. En ese sentido somos siempre emprendedores, tenemos que detenernos. Y hay otro ejemplo que a mí una imagen que me hace pensar mucho, ¿no? Hemos hablado durante muchos años del movimiento del corazón, de sístole y diástole, del corazón que para bombear la sangre
contrae y descontrae continuamente, ¿no? Pero hay un tercer movimiento del que no hemos hablado tanto, que es el hiato, que es la pausa que hace el corazón para volver a retomar ese bombeo. Sin el hiato, el corazón no bombea sangre, no genera ese movimiento de sístole y diástole. Está bien hacer como emprendedores, pero también es importante las pausas. El hacer pausa, limpiar, mirar, desaprender y seguir adelante. Muy importante lo que estás diciendo, porque muchas veces esas pausas son tan sumamente importantes para recalibrar y el ver en qué has cambiado tú, porque muchas veces no es que esté mal la información, es que con los años, la experiencia, las situaciones, las emociones, las cosas que han sucedido a tu alrededor, hemos cambiado como personas. Aquello que a lo mejor nos parecía imposible, con el tiempo lo vemos asumible o lo vemos realmente razonable y no nos desagrada o lo vemos factible y hemos cambiado porque hemos evolucionado. No es que esté mal, es que hemos evolucionado. Por eso es tan importante las pausas que estás diciendo, que todas las personas nos tenemos que dejar un tiempo y respirar. Y no hemos cometido equivocaciones, como muchas veces dicen las personas. Son pausas porque hemos avanzado espiritualmente como personas y todo el mundo tenemos que darnos permiso a equivocarnos, a caer, a sentarnos, levantarnos, sacudirnos y decir, hemos aprendido algo, hemos mejorado y ahora tenemos que aprender algo nuevo, con una perspectiva nueva y con esa capacidad, como tú dices, de volver a respirar y aprender con esa técnica nueva y esa inteligencia emocional. Me gusta mucho cómo lo has explicado, porque muchas veces hay que parar a limpiar los cristales de las gafas, que yo también las utilizo, y dices, no, es que no veo bien, no, es que no está bien limpio. Y es ese momento que nos tenemos que dar esos 10 minutos a respirar y a volver a enfocarnos y simplemente lo vamos a ver muchísimo mejor. ¿Cuál es el aporte, Carlos, del coaching al mundo del emprendedurismo? Realmente es justamente eso, el entrenar. Tiene que ver con el ejercicio. Lo que realmente a nosotros siempre decimos, ¿no? Lo que le saca a la angustia su certeza es la acción. No es el pensamiento, la reflexión, todos son herramientas que nos sirven para la acción. Es como el silencio. El silencio en sí mismo no tiene ningún valor. El silencio es preparación para la palabra o preparación para la acción. En el silencio activo, por eso cuando escuchamos, que es la verdadera, yo doy cursos de oratoria, por ejemplo, y muchas veces acuden a mí profesionales que dicen, Carlitos, mira, quiero hacer un curso de oratoria porque necesito, soy gerente de una organización o como emprendedor necesito trabajar en tal cosa. Y yo siempre parto de esta premisa. La competencia comunicacional número 1 es escuchar, no es hablar bien. Uno se hace experto en oratoria cuando aprende a escuchar de manera activa. Entonces, un silencio que prepara para la palabra, que prepara para la acción, que prepara para el encuentro. No es el silencio en sí mismo. Fíjate que en este diálogo que estamos teniendo, querida Maribel, que te lo vuelvo a agradecer, nosotros estamos retomando cosas que dijo el otro, nos estamos escuchando, no son monólogos paralelos, ¿no? Hay una etapa en la vida que se llaman los soliloquios, que uno lo ve a los chicos jugando, por ejemplo, en grupo, cuando son niños, y parece que estuvieran hablando entre ellos, pero en realidad cada uno habla solo. Bueno, una etapa de la vida. Lamentablemente a veces eso lo arrastramos todo el resto de la existencia y no hay escucha. Entonces aparecen los como sí, y es terrible. A mí a veces hasta en educación lo digo, ¿no? A veces en la escuela uno hace como que enseña, el otro hace como que aprende, y ninguno enseña y ninguno aprende. Entonces, los como sí son terribles porque dejan esa simulación de la realidad y no nos dan paso a revisar esto que vos decías.
Por eso el coaching tiene la posibilidad de, en este 3 momentos del coaching, del ver, del intervenir y del sostener. Arte difícil si los hay, los de sostener, pero el ver primero, una vez que vemos, intervenimos. La peor gestión es la que no realizamos, la peor acción es la que no se realiza. Nos podemos equivocar si convivimos con el error. He estado muchas veces con emprendedores, de hecho acá en Argentina se hace un encuentro nacional de emprendedores en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, se llama Rauch. Eligen la reina, la princesa del emprendedurismo, toda la parte gubernamental sostiene muchísimo a todos los emprendedores y han crecido muchísimo. De hecho, emprendedores que empezaron muy humildemente y han crecido, pero potencialmente a lo que hoy son. Y realmente han sido muy ricas, Y entonces, una de las cosas que veíamos con los emprendedores, que ellos lo primero que se hicieron no fue ser exitosos en el mundo de los negocios, o colocar sus productos, o vender mejor su servicio. Lo primero que hicieron fue enamorarse de esto que tenían para ofrecer. Muy importante. Más allá de la pobreza material o de la riqueza material, es no tener una vida pobre. Entonces, la cuestión es que esto yo lo hago valioso, lo hago rico por la mirada. Es como en la belleza, ¿no? Es como pasa a veces en la pareja. ¿Qué es lo que hace bello al otro? La mirada del otro, ¿no? Para otra persona puede decir, no, a mí no me gusta esta persona, no me apetece. Pero para otro sí. Entonces, lo que hace bello al otro es la mirada que tenemos sobre él. Lo que hace valioso algo es fundamentalmente el estar enamorados del proyecto, y el coaching tiene mucho que ver, el poder discernir realmente cuál es el proyecto, el poder acompañarlo, pero profundamente poder descubrir cuáles son esas cuerdas que hay que tocar para enamorarnos profundamente. Después todo lo demás son circunstancias, más favorables, menos favorables. También pertenecemos a distintos países con distintas condiciones de vida y posibilidades también. Entonces, pero el que está enamorado, el apasionado, se abre camino aún en medio de la tormenta, ¿no? El emprendedor es un navegante que se ha hecho experto en la tormenta. Más en nuestros países y en Latinoamérica, tengo que decir muy fuertemente, ¿no? Son personas que saben afrontar la dificultad, y la dificultad, lejos de vencerlo, los fortalece, porque, como alguien decía, si el problema tiene solución, ¿para qué te haces problema? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te haces problema? Entonces la clave está en poder entender que este es un desafío. Es muy distinto pararse en el problema o pararse en el desafío. Lo miremos desde el coaching más profundo de vida. Cuando nosotros descubrimos una herida y nos paramos en la herida, es muy poco lo que podemos hacer. Si nosotros descubrimos la herida, que todos nosotros tenemos heridas, y esto no se trata de buscar culpables, ¿no? Sino de decir, esta herida está. Una vez que hemos descubierto la herida, nos paramos en la sanación, no en la herida. Pues si nos paramos en la herida, quedamos ahí. Es impotencia, es imposibilidad, ¿no? Esto de descubrir, que también es una materia pendiente a nivel educativo desde la primera infancia. Nosotros necesitaríamos un espacio curricular, un espacio de emprendedurismo donde las personas descubran sus talentos, que sepan que son valiosas, que pueden hacer cosas valiosas, que pueden brindar todo. Nadie es tan pobre que no tenga nada para dar, ni nadie es tan rico que no tenga nada que recibir. Entonces, pero hay que descubrirlo, hay que verlo, y después apasionarse. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, decía, nunca, en ese momento no se hablaba de emoción, se hablaba de pasiones en la Edad Media, ¿no? Entonces decía, nunca vos decidas movido por la pasión. No decidas solo por la emoción que estás transitando en el momento. No decidas por la pasión. Pero una vez que decidiste, ponele toda la pasión. Una vez que, bueno, voy por acá, pero voy con el alma.
le meto la vida ahí. Y eso fue, a mí personalmente me pasó esto en el mundo del coaching, del emprendedorismo, en el mundo del desarrollo de la inteligencia emocional, ni hablar de la filosofía. Nosotros cuando hablábamos de desarrollo de inteligencia emocional, era algo que se veía, hoy está muy extendido, en todos los foros se habla de inteligencia emocional, pero hace 20 años atrás era algo que parecía que hasta carecía de rigor científico, no era serio hablar de inteligencia emocional, menos los filósofos, que nosotros teníamos que pararnos en las cátedras y hablar de las cosas fundamentales, de las verdades absolutas, hasta que nos dimos cuenta de que uno puede saber mucho, vos podés tener toda la experticia de lo que vos quieras, pero cuando estás con otro, sos apenas otra alma humana. Apenas eso, nada más y nada menos. Entonces todos tenemos para dar. Por eso el coaching a veces no es el que hace el camino por el otro, sino el coach, especialmente con el coachee, no es el que hace el camino por el otro, pero sí el que despierta por lo menos esas preguntas poderosas para que el otro empiece a buscar. Porque en el fondo, muchas veces la pregunta es más importante que la respuesta. O como alguien decía también, ¿no? Cuando tenía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas, ¿no? Nos pasa con los hijos. Yo tengo 3 hijos y como decía, y a veces uno dice, bueno, ya con el primero entendí, y viene el segundo y te cambió totalmente la historia, cambió el escenario, y viene el tercero y cambió totalmente, no hay recetas. En el mundo del coaching, en el mundo no hay recetas, buscamos juntos. Y hoy, gracias a Dios, tenemos esa posibilidad gigantesca de mucho camino hecho. Tenemos un Rafael Vizquerra en España, en tu país, que en la Universidad Autónoma ahí de Barcelona, que está trabajando el universo de las emociones. Yo creo que ha sido superador de lo que se ha hecho en inteligencia emocional en el mundo, si bien este tema empezó en Estados Unidos. Pero fue muy superador, ha crecido mucho, los ámbitos académicos están trabajando muchísimo en estos temas, hoy tenemos mucha bibliografía, tenemos experiencias, tenemos estos foros, estas posibilidades de cruzarnos, ¿no? Lo importante es que es muy interesante que nosotros podamos darnos cuenta de que sí podemos, que sí tenemos herramientas, lo que hay que empezar a caminar. Y el camino se abre el que va caminando. El emprendedor va descubriendo, y vos lo sabés mejor que yo, va descubriendo su identidad, quizás su servicio, el tono de lo que va a hacer, cómo, con quién, a medida que camina. Si uno espera tener todas las respuestas previas, no nos largamos nunca. Nunca emprendemos un camino nuevo, ¿no? Bueno, yo creo que realmente has dicho muchas cosas importantes, pero el emprendedor siempre tiene que empezar a emprender porque nunca puedes tenerlo todo perfecto. Aquel emprendedor que lo quiere tener todo perfecto nunca va a poder empezar porque siempre va a haber algo que le falta. Tienes que, un poco yo siempre digo, lanzarte a la piscina o empezar a explicar lo que quieres hacer porque siempre te faltará algo o te aparecerá algo que estudiar, algo que aprender. Como tú bien dices, yo creo que una de las cosas que enriquecen es que al ser filósofo e incorporar el coaching, has podido utilizar tu carrera y toda la experiencia para dar ejemplos y para poder mostrar que toda esa historia y toda esa filosofía y dar comprobación a nivel educativo para que puedan utilizarlo tanto en la escuela como para que los niños vean que la historia se repite, que tenemos que ponernos en acción, que se tiene que ejecutar y que las fallas o las cosas que normalmente van pasando y las equivocaciones siempre ocurren. Entonces, que hay que poner solución y que se puede mejorar siempre. Que paremos a escuchar, como tú bien dices, y a escucharnos
y a parar atención en lo que nos está diciendo un compañero en vez de reaccionar ante el enfado antes de que alguien acabe la frase, que es normalmente donde empiezan los conflictos. Entonces, también me gusta mucho porque ves todo desde un lado positivo, y encontrar a alguien que vea todo desde un lado positivo hoy en día es de agradecer, porque normalmente siempre se habla desde la queja, desde lo negativo, o desde un tránsito que es neutro y vamos hacia la reclamación. Y toda la conversación es desde un lado positivo y encontrar algo que va hacia la mejora y hacia trabajar en racimo, compartir entre todos los compañeros y sobre todo adaptado a un montón de sitios. ¿Cuál es el mensaje, Carlos? ¿Cuál es tu mensaje para alguien que se decide a emprender? Lo primero es que para emprender no se necesita dinero en el bolsillo, no se necesita solamente buenas ideas, no se necesita solamente capacidades, no se necesita condiciones o quizás circunstancias que ayuden. Lo que se necesita es estar enamorado de un proyecto. No debe haber cosa más bonita en la vida, y a mí me pasa hasta cuando paso por las organizaciones, por el mundo de la empresa inclusive también, o con los mismos emprendedores. No debe haber cosa más linda que sentirte parte de un proyecto que es más grande que uno mismo. Sentirme parte de algo que excede solamente mi condición hoy particular, que puede ser un camino que yo voy abriendo para otros. Me pasa recurrentemente eso. De hecho, nosotros sabemos que el verdadero liderazgo, es el que hace nacer líderes, el que ayuda a que nazcan líderes. No es el que capta el liderazgo. En el emprendedurismo se hace una fuerza colectiva, un contagio, pero para eso tengo que estar convencido. Y el convencimiento, como vos decías muy bien, no viene por todas estas cuestiones de seguridades, sino por el conocimiento de uno. Yo tengo esto, y esto para mí es valioso. Hay dos palabritas ahí que son muy importantes para emprender, que es el merecimiento y el reconocimiento. Nosotros nos pasamos la vida estando pendientes del reconocimiento, que es el que viene de afuera. Y cuando no nos reconocen, especialmente hoy tenemos la evaluación segundo a segundo a través de redes, posteamos algo, ofrecemos un producto y en 2 segundos vemos a ver quién nos siguió, cuántos likes tenemos, sí, cuántos seguidores tenemos. Eso puede servir para medir reconocimiento, pero para medir merecimiento basta con que uno se mire al espejo y empiece a mirar un poquito más lejos. El que mira más alto mira más lejos. Entonces, para soñar, para proyectar, hay que proyectar en grande, hay que proyectar lejos, no basado solamente en las circunstancias. Este primer paso será acotado y de ahí empezaremos a caminar. Y siempre hay que tener mucho cuidado con los consejeros de turno. Yo no sé cómo estamos de tiempo, Maribel, pero si no te contaría una historia en un minuto. ¿Vos sabés que no hay problema? No, dime. ¿Un minutito? Bien. Dicen que había un príncipe que su padre, que era el rey, había fallecido. Y su padre era lo breve, ¿no? Y su padre había fallecido y había quedado totalmente desorientado porque era de quien él recibía todo el tiempo consejos. Tenía un montón de asesores, pero lamentablemente los asesores no le llegaban a él con la fuerza de lo que él necesitaba para emprender esta nueva etapa en el reino, ya siendo él el rey. Hasta que se entera de que había un adolescente que en la plaza del pueblo estaba ofreciendo consejos por un denario, que era la moneda con la que se vivía un día. Entonces el rey, con todo su séquito, imagínense la escena, aparece en la plaza y le hace la pregunta a este chico. Cuando le hace esa pregunta, que había hecho a todos sus asesores sin encontrar respuesta válida para él,
le da una respuesta a este chico, este adolescente, que nunca había estado en contacto con él, que le da 5 monedas de oro, que es como si le diera el dinero de 5 meses. Y se va, pero como era una persona muy práctica, vuelve sobre sus pasos y le dice, mira, te hago una propuesta, venite a vivir conmigo al palacio y entonces vos no vas a tener más necesidad de andar pidiendo monedas y yo te voy a tener muy cerquita para cuando necesite un consejo. El chico le dijo, no hay ningún problema, pero yo quiero irme cuando yo pueda irme o quiera irme. Perfecto, no hubo ningún problema. Y así fue al palacio, pasaron muchos años, se fue haciendo cada vez más famoso este chico, viajaban para pedirle su consejo y para que le dieran, para que él les diera esos consejos. Y cuando a alguien le va bien, pueden pasar dos cosas, ¿no? Hay gente que se pone muy contenta porque te va bien, y hay gente que se pone triste porque te va bien. La tristeza por el bien ajeno se llama envidia. Entonces, los asesores empezaron a hablar mal de este chico. Le dijeron, mire, señor Eminencia, este chico que usted trajo, que ya es un joven, todos los días a las 5 de la tarde se mete en el ala izquierda del palacio y se encierra en una habitación que no tiene ventanas. Y nosotros estamos seguros que ahí él está tramando algo en contra de su reino. Él se quiere quedar con la corona. Y así, todo el tiempo le decían, hasta que un día el rey a las 5 de la tarde lo sigue por el ala izquierda del palacio a este chico, ve que se mete en esa habitación, le golpea la puerta, lo increpa directamente, le dice, vos tenés algún problema conmigo, vos querés quedarte con mi corona, pero no, su majestad, quiero pasar a ver qué hay acá, pero pase, por favor. Y pasa, y cuando pasa le llama la atención que en esa habitación no había ni cama, ni silla, ni mesa, no había nada. Es cierto que no había ventanas, pero no había nada dentro. Y miró al costado y había una túnica muy viejita que estaba colgada, un bastón de pastor y un plato de madera muy viejo en el suelo. Entonces le pidió explicaciones y el chico le explicó, mire, su majestad, la verdad que yo duermo muy bien, no paso frío, no paso calor, usted me paga tan bien que yo no solamente puedo vivir yo, sino que ayudo a mi familia. Realmente soy una persona respetada, me siento reconocido por los demás, me siento muy bien acá entre ustedes, por eso yo vengo acá todos los días, para ver la túnica que yo tenía puesto el día que lo conocí. El bastón de pastor ese era el que yo usaba para poder cuidarme de los animales feroces, de los enemigos como podía. Y ese plato de madera es el que yo usaba para comer. Yo vengo acá todos los días, su majestad, para no olvidarme quién soy. Muy importante. Yo creo que ese es el proceso del emprendedor. Si vos sabés quién sos, si cada tanto cuando te olvidás volvés a esa habitación, la fuerza tenés una potencia arrolladora y vas a ir diseñando, armando y desarmando como se arman y se desarman los proyectos, pero vas a seguir caminando. Si vos no sabés quién sos, no sabés si el lugar hacia donde estás yendo es el adecuado o no. Por eso, esto del coaching, de la filosofía mismo, del desarrollo de inteligencia emocional tiene que ver tanto con el ser emprendedor, porque nos afina mirada en lo esencial para que después nos habilita para el hacer, para la inteligencia de las manos, digamos. La verdad es que es una muy buena lección que todos deberían reflexionar. ¿Por qué deberían votarte en el Club Mundial de Emprendedores? La verdad que es una pregunta también muy interesante y acá hablamos de merecimiento también. Que yo creo que soy una persona, tengo 56 años, desde siempre, desde los 16 años en adelante, siempre traté de ganarme la vida. Todo lo que hice fue trabajar, hacer emprendedurismo, digamos, y de trabajar y de buscar de qué manera ir salvando las situaciones para poder estudiar, para poder trabajar. Todo lo que hice a nivel universitario, todas las carreras, los posgrados, todo lo que hice lo hice trabajando y estudiando con mucho sacrificio. Yo me considero, creo que
que estoy habilitado, si ustedes lo ven, lo sienten y les parece, de ser votado, porque mi vida ha sido un gran emprendedurismo, lo sigue siendo. A mis 56 años tengo mucho más proyectos que cuando era joven. Y siempre va a ser, no me encuentro en las comodidades, en las estructuras, en lo dado. Siempre voy por un poquito más, siempre voy tratando de buscar un poco más. Si esta nominación a mí me sirve para poder conocerlos y para poder hacer un puente y dar una mano, bueno, bienvenido sea. Pues ya eres un ganador por haber sido seleccionado. Ahora esperemos las votaciones y esperemos verte pronto para que nos puedas decir todos tus nuevos proyectos. Un abrazo inmenso desde Barcelona, España, y esperemos vernos pronto. Nos vemos. Muchas gracias y siempre a disposición. Gracias. Gracias. Nos vemos. Ya están aquí los premios del Club Mundial de Emprendedores, tu club para emprender. Te invito a que votes en las nominaciones 2025, aquí en Radio Global Coach and PNL.